Salvador Jesucristo, pues que la paz y el amor de nuestro Dios pues nos siga tensionando. Es algo, hermano, que es como si fuera una conexión, porque el domingo que trajo el hermano la enseñanza y hoy que trae la hermana Ana también la enseñanza. Y algo que yo tengo, que quiero compartir, que hace 2 semanas que lo hemos estado compartiendo aquí entre los hermanos, y queremos que con los hermanos que compartimos por aquí, pues ellos también participen de algo que nos trajo el Señor aquí. Y eso nos da cada día a nosotros que el Dios que nos está enseñando a nosotros, pues está enseñándonos directo y en vivo. Pues algo que escribí aquí hace 2 semanas, que lo estábamos compartiendo aquí, yo le puse que ¿qué es Dios como la vida? Pero lo cambié porque vi otras cositas que quiero compartirlas con ustedes. Entonces le puse como tema, ¿qué es Jesús como la vida? ¿Qué es Jesús como la vida? Y las escrituras que van a estar como plataforma de esa enseñanza, se la voy a mencionar todas para que la apunten, pues si el tiempo no da. Amén. Ante todo, hermano, vamos a hacer una pequeña oración primero para que darle nota a las escrituras para que el hermano me puso la nota de voz. Amén. Sea engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, mi Dios. Te engrandecemos y te damos, Señor, la gracia infinitamente por la misericordia que tiene con cada uno de nosotros. En este día, tu palabra que nos han estado hablando y nos hablaron a través de lo que nos trajiste por la hermana Ana, y esto que nos ha de dar a través de mí, tu servidor, esperando, Señor Jesucristo, que todo lo que vayan a escuchar y a oír esta enseñanza, tú como el Espíritu que abre los sentidos, pues nos sigas abriendo los sentidos a todos nosotros y a todos los que han de oír tu palabra, para ellas que empezaron en cada uno de nosotros la obra, la lleguen a terminar. Gracias, Señor Jesucristo, por el amor hacia nosotros, de darnos la oportunidad de participar de esta gran enseñanza con la cual tú evangelizaste a Abraham, a Isaac, a Jacob y todos aquellos hombres que fueron participantes de esta vida de la cual hemos de hablar hoy y de la cual ha venido la palabra enseñándonos todos estos tiempos a todos nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermano, pues le decía de las escrituras. La primera escritura está en Primera de Juan 1, desde el versículo 1 al versículo 3. Primera de Juan 1, versículo 1 al versículo 3. Y el Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9. Y San Juan 1, desde el 1 al 9. San Juan 1, desde el 1 al 9. Y San Juan 14, versículo 6. San Juan 14, versículo 6. Y Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Y Proverbio capítulo 8, versículo 30. Proverbio 8, versículo 30. Y San Juan 3, 19 al 21. San Juan 3, 19 al 21. Y Mateo 5, versículo 14. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo a la primera escritura que citamos,
que está en Primera de Juan, desde el 1 al versículo 3. Dice así, en el nombre de Jesús: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y certificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo cual hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra leída, Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia. Amén. Pues bien, mis hermanos, espero que hayan apuntado toda esta escritura y la analicemos sobre el tema y una cuanta pregunta que escribí en este tema también, que quiero que la analicemos. Pero primero vamos a analizar o a revisar por las escrituras qué es Jesús como la vida. Le damos la gracia a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por la oportunidad que Él nos ha dado de participar de esta doctrina. El domingo estuvo Dios por el canal nuestro hermano Aníbal hablando de que Jesús venció la muerte. Para participar de la vida, que es el mismo Jesús, hay que participar primero de la muerte. Parece que Dios no tiene estos temas en estos últimos tiempos con el propósito de que nosotros vayamos alcanzando conciencia acerca de todo lo que Él nos ha venido enseñando. Pues en la otra semana pasada la palabra habló por la hermana Miriam de la salvación y de la fe, por el hermano Gabriel la salvación y por la hermana Miriam la fe. Y si hacemos un recorrido, hermano, por todas las escrituras, nosotros miramos que todo está en base a la facultad de Dios, que es Jesús. Hay decir los hermanos aquí, el apóstol Juan, expresando que lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que palparon nuestra mano y nuestros ojos y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. Tocante al verbo de vida. Observemos, hermanos, que esto cada día nos viene confirmando a nosotros esta enseñanza, esta doctrina con la cual Dios ha venido rescatando una obra que, como Dios es sabio y nada Dios lo hace incompleto, todo lo trae Dios por vía de sus dos ministerios, por vía de estos dos cuerpos que traen a existencia la obra de Dios. Esto nos traslada al principio. No sé si ustedes recuerdan una enseñanza que tuvimos también por aquí en un tiempo que decía que por qué Jesucristo se levantó y se levanta de entre los muertos. Y decía esa enseñanza está en YouTube, decía esa enseñanza que la vida que habían perdido aquellos hombres era Jesucristo, porque esos muertos
que hablaba la palabra no era otra cosa que Adán, que es el primero en morir, porque Adán fue el primero de ese misterio. Y dice la palabra, y vivió Adán tantos años y murió. La descendencia de Adán hasta Noé vivió tantos años y murió. De Noé a Abraham y vivió tantos años y murió. No hay uno que se haya quedado, todos se fueron. Pero ¿qué fue lo que ellos perdieron como vida para morir? Lo que ellos perdieron como vida no es otra cosa que el mismo Jesús, porque no puede el hombre alcanzar la vida si primero no muere. Por eso es que dijo Jesús que todo aquel que quiera hallar la vida la perderá por causa de él. Entonces, recuerden, hermanos, y para seguir, hay un versículo que yo quiero que le demos lectura para que complementemos algo que quiero compartir con ustedes, y es el versículo 9 del Salmo 36, para que ustedes mediten en algo que yo medité, y yo quiero que ustedes me encuentren ahí, como encontré yo a David en ese versículo. Salmo 36, versículo 9. Que yo me lo sé de memoria, pero no se lo quiero decir de memoria, quiero que ustedes lo escuchen de la misma escritura, para que ustedes vean lo que el salmista David expresa ahí. El Salmo 36, versículo 9, que es lo mismo que Juan está manifestando en el capítulo 1 aquí. Dice aquí David, para que miremos, hermano, que Jesús es el mismo siempre, y la enseñanza que evangelizó a David, la que evangelizó a todos los hombres de David al apostolado, es la que también nos está evangelizando a nosotros, como decía la escritura por la hermana Ana y la enseñanza de la hermana Ana, que Dios nos está enseñando, nos está evangelizando, nos está preparando, hermano, para su propósito. Dice el versículo 9 así: alabado sea Cristo. Salmo 36, versículo 9. Dice, la brisa me voló la hoja, hermano. Tengo un abaniquito prendido aquí porque hay un calorcito que ya usted sabe, pero creo que para allá no hay de eso. Pero dice así, hermano: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Quiero rectificar algo, hermano, porque Dios nos vive corrigiendo a nosotros en directo y en vivo. Yo escribí esta enseñanza donde le ponía ¿qué es Dios como la vida? Pero ahorita estaba meditando y me pasó Dios una información y le puse ¿qué es Jesús como la vida? Porque dice aquí este salmo que con él habita. No dice que él es la vida, sino que con él habita. Porque como Dios es increado, nada puede ser creado, porque Dios es de antes de todo lo creado. Entonces, como Dios es antes de todo lo creado, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en beneficio de nosotros. Y por eso quiero que meditemos algo, hermano. Miren, dice aquí que con él habita el manantial de la vida. ¿Quién es el que habita con Dios como el manantial de la vida? No es otra cosa que el mismo Jesucristo. Por eso dice el Proverbio 8, versículo 30, con él estaba yo, ordenándolo todo. Con él estaba yo, ordenándolo todo. Esto es lo que ha provocado, porque la Biblia dice que el que no está en luz tropieza. Esto es lo que ha llevado a que los que creen en la doctrina de la Trinidad vean a Jesús como la segunda persona
Porque al decir la palabra que con él estaba yo, ordenándolo todo, y cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando formaba la tierra, ahí estaba yo, cuando él creaba todas las que dice la palabra, porque la palabra dice que por él ha sido creado todo. Todo lo que está creado ha sido creado por él, visible e invisible, sean tronos, todo ha sido creado por él y para él. Entonces, ahí en San Juan, en Primera de Juan, leímos que lo que era desde el principio tocante al verbo de vida. ¿Ustedes ven quién es Jesús? Lo que era desde el principio tocante al verbo de vida. Entonces, mis hermanos, como Dios nos viene dando conciencia, yo le decía hoy a los hermanos de esa misma enseñanza, y se lo voy a expresar a ustedes. ¿Cuál es la razón y cuál fue la razón de muchos discípulos que caminaron con Jesús y que por mitad del tiempo y por mitad del ministerio dejaron a Jesús y se apartaron de Jesús? Siguiendo nosotros esa misma secuencia, nosotros miramos que muchos hermanos que participaban con nosotros ya no están con nosotros también, siendo la doctrina y el evangelio de Dios el mismo, porque lo mismo que fue ayer que hoy. Miren, hermanos, porque Dios nos está creando conciencia a nosotros de una cosa y de la otra. Porque en el apostolado, si usted hace un registro y usted busca la vida de todos estos hombres, usted va a observar por la palabra que no se perdió ninguno y que no hubo entre ellos división, sino que ellos fueron uno. Y por eso vemos que cada quien, al estar consciente de la vida que se le manifestó a ellos, hizo su trabajo que tenía que hacer. En el amor se amaron, donde no había hipocresía en ellos, donde el amor que Dios reinó, donde esta gente terminaron en el lugar que Dios tenía predestinado por ellos, para que ellos fueran la nueva Jerusalén. Entonces Dios en nosotros, que es el mismo de ayer y de hoy, nos está dando esa conciencia, nos está creando esa conciencia para que también nosotros seamos uno, para que también nosotros nos amemos, para que también nosotros aceptemos la corrección de la palabra, para que nosotros también no nos apartemos por cualquier cosa de la doctrina, sino que permanezcamos en el amor de Dios, la perfección de Dios, para que en el trabajo que está haciendo la palabra en medio de nosotros podamos partir al lugar que Dios tiene predestinado para todos nosotros, para que ahí nos juntemos, mis hermanos. ¿Por qué le decía ahorita del Salmo 36? Ay, David decía que con él estaba y está el manantial de la vida. ¿A dónde estaba David viendo el manantial de la vida? ¿Y a dónde lo estoy viendo yo? ¿Y a dónde lo está viendo usted? Entonces, mis hermanos, yo escribí algo por ahí ahorita que lo voy a compartir también con ustedes, pero vamos a terminar primero esta parte, pero le voy a adelantar ese chip para que ustedes vayan meditando. Y es que Jesús dijo que Él era el camino. Ese camino tiene un fin para empezar en otro lugar y dejarnos reunidos aquí en la escritura que leímos de Primera de Juan. Y ahorita hablaremos donde algo es que escribo ahí y le digo que usted tiene que saber en qué punto de este camino está usted. ¿En qué punto de este camino está usted? Porque Abraham y todos estos hombres que iniciaron a caminar este camino iban conociendo este camino y en cada lugar que ellos llegaban iban poniéndole nombre y manifestación a este camino. Esta enseñanza, y nosotros por el amor de Dios hacia nosotros tenemos el privilegio de que Dios
no nos está enseñando en el pasado, sino nos está enseñando en un presente que tiene la palabra. Y yo le ponía de ejemplo a los hermanos aquí y les decía que si aquí el dominicano hoy fuera a buscar a Duarte, ¿a dónde lo iría a buscar? Porque Duarte murió en Venezuela. ¿Dónde está enterrado entonces? Si trajeron su cuerpo, donde quiera que sea que lo hayan puesto, está enterrado, está muerto. Y la palabra dice que todo lo que está muerto está en el pasado. Cuando se habla de la vida, se habla de un presente. Por eso es que dice ellos ahí que la vida que estaba escondida en el Padre, que es lo mismo que está diciendo David, contigo está el manantial de la vida. Juan está diciendo que el verbo de vida que a ellos se le ha manifestado, que estaba con el Padre. Si estaba con el Padre, ¿con quién estaba ahora? Si estaba con el Padre en un tiempo pasado, porque ya no está en el pasado, está en el presente, porque Dios está en el presente donde el cuerpo que lo recibe está. Con Él estaba la vida. Con Él estaba, dice David, porque ya estaba en Él el manantial de la vida. Vamos a leer, hermano, para que meditemos un chingo. Y yo quiero que el espíritu de la palabra atrape el espíritu de la mente de ustedes, para que podamos encontrarnos, hermano, con todos estos hombres que hacen 2000 y pico de años que el apóstol Juan y todos estos hombres en la parte física partieron, pero que nos hemos encontrado con ellos caminando en este camino, donde yo quiero que usted me encuentre mañana, para que, y digo mañana porque no quiero que usted se quede buscando mañana cuando me toque a mí partir este cuerpo físico, cuando me toque la hora de irme. No quiero que usted me busque fuera de la palabra, porque lo que le estoy expresando de la palabra lo estoy viendo hoy. Y en ese hoy, en ese presente que tiene la palabra tiene un secreto donde nos pone a caminar con David, nos pone a ver a Abraham. Y es ahí donde nosotros vamos conociendo la verdad, porque vemos de lo que participó Abraham, vemos de lo que participó David, vemos de lo que participó Salomón, y vemos de lo que participaron todos los profetas, y vemos de todo lo que participaron todos los hombres de Dios, porque la palabra, que es la vida, que es Jesucristo, estaba en ellos por la enseñanza y la formación que hizo Dios en cada uno de ellos. Entonces la palabra nos está preparando y nos está enseñando a nosotros para que la palabra desde nosotros salga, porque nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es que el apóstol Pablo da todo lo que apareció en él. Y por eso es que él dice, yo le he enseñado lo que de él recibí. Si él enseñó lo que de él recibió, Pablo no dio otra cosa que lo que había en él. Hoy estamos dando también lo que Dios nos viene dando a nosotros. Entonces, mis hermanos, como siempre hemos dicho que creemos, y yo le he puesto como nombre a este lugar y no a esta casa donde estoy, sino a la enseñanza, le he puesto como nombre la Universidad Divina, donde son formados los hombres y los hijos de Dios. Entonces, en esta universidad, cada domingo que nos reunimos, usted tiene que tener su papel, su lápiz, algo donde escribir, porque estamos cogiendo una materia. El domingo usó Dios como profesor al hermano Aníbal. El domingo antipasado usó como profesor al hermano Gabriel y a la hermana Miriam para traer la materia, una parte que quería Dios que conociéramos de la fe, una parte que quería Dios que conociéramos de la muerte, una parte que quería Dios que conociéramos de la salvación. Entonces, por eso es que aquí nosotros, ninguno de nosotros somos suficientes, porque yo tengo una parte, el hermano Aníbal tiene una parte, la hermana Ana tiene una parte, el hermano Gabriel tiene una parte, la hermana Maifa tiene una parte, el hermano Joel tiene una parte, y todos tenemos aquí parte del programa de Dios. Y Dios a su tiempo, cuando Dios quiere que el pueblo entienda y conozca algo, Dios mueve a cada hermano para que cada hermano traiga lo que el pueblo necesita. Por eso es que aquí no se está inventando, aquí no se está trayendo cosas por traer cosas, no. Estamos
en un lugar donde la doctrina, donde el evangelio de Jesucristo nos está doctrinando, nos está preparando para el trabajo que en la futura generación se ha de trabajar. Primero está la palabra trabajando con nosotros, porque tiene que realizarse en nosotros lo que se ha de realizar. ¿Ustedes creen que es algo diferente a lo que estamos escuchando y tenemos a lo que tenía David cuando David dijo: con él está el manantial de la vida? David dice en el Salmo 27 algo que yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero la palabra se hace nueva cada mañana y siempre el Espíritu de Dios nos lo repite para que estemos alimentando nuestro espíritu con el espíritu de la palabra, porque el Salmo 36 dijo: en tu luz veremos la luz. Nadie puede ver ni nadie puede seguir a Jesús si no está la vida o no está el conocimiento que es esa luz. Por eso los apóstoles no pudieron buscar a Dios y ellos lo expresaron. Ellos expresaron: no es que nosotros te amáramos a ti, fue que tú nos amaste primero. Y para ellos poder buscar a Dios, Jesús tuvo que venir a buscarlo, porque Jesús es el enviado de Dios. Y como Jesús es el enviado de Dios, Él es el manantial de la vida. Y algo que quiero, antes de leer la escritura de San Juan, de Primera de Juan, ya que me trae el Espíritu ahora esa conversación, vamos a ver primero, hermano, para que ustedes vean la combinación preciosa que hay en todas estas enseñanzas que Dios nos ha traído. Isaías 55:11, no sé si se lo nombré ahorita. Isaías 55:11, oiga lo que dice la palabra ahí, para aprovechar el tiempo. Ese versículo dice que la palabra que el Señor envía, después que hace su trabajo, no vuelve ni regresa vacía, hace su trabajo, porque sale de Dios y vuelve a Dios. Entonces, si en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios, es Jesús lo que sale y es lo que ha salido de Dios. Pero sale de Dios a hacer un trabajo. Cuando termina el trabajo en el creyente, que él es recibido, porque dice que la palabra no es enviada a cualquier lugar, es enviada a la persona que es elegida por Dios que reciba la palabra. Por eso es que cuando la persona recibe la palabra que ha sido enviada por Dios, la palabra hace el trabajo, porque el trabajo que hace la palabra es formar a Cristo, porque al hacer la palabra su trabajo, cuando la palabra regresa, no regresa a otro lugar, regresa a Dios que le dio. Y al regresar a Dios, esto no es una expresión. Ustedes saben, hermano, que yo me gozo y quiero que su espíritu se conecte cada día más con este gozo, como dice San Juan, Primera de Juan 1, que ellos querían, expresaban eso porque sentían una comunión entre ellos, sentían una unidad entre ellos, donde por tener la misma luz, por entender el mismo conocimiento, se sentían gozosos porque estaban seguros y conscientes de lo que Dios por Jesucristo había hecho en ellos. Nosotros sentimos ese mismo gozo porque nos estamos adivinando, estamos conscientes de la doctrina del evangelio que hemos recibido de parte de Dios. No importa lo que nadie piense, no importa el concepto que nadie piense, porque la primera batalla que ha estado peleando el verbo es lo que está luchando con nuestra mente, sacando el enemigo de nuestra mente, del lugar que le hace oposición a la obra de Dios. Después que Jesucristo vence al enemigo en la mente suya, es como le dijo a Lázaro: desátenlo y déjenlo ir, que no hay problema. Ya después que Jesucristo está, el Jesucristo real, el verbo de Dios, después que está en la mente de un creyente, cuando tenga que dar la vida por el hermano, la da gozoso. Cuando tenga que entregarla para ser crucificada, la da gozoso. Por nada se siente mal, porque de lo malo saca lo bueno y de lo bueno saca lo malo, porque a Dios le da lo mismo la luz que las tinieblas. Y cuando dice la palabra eso, no lo dice en el aire, lo dice desde un hermano consciente que la palabra ha estado trabajando y sigue trabajando con él. Por eso, hermano, nosotros nos sentimos contentos, sentimos este gozo. Y por eso ahí, al decir la palabra,
que Jesús sale de Dios. Es ahí el caminar. Esto no se cumple. Esto es una expresión que tiene la palabra ahí, pero eso es amplio, hermano. Eso es grande, porque la palabra no testifica ni dice qué tiempo se toma la palabra en venir, ni qué tiempo se toma la palabra en regresar. No, eso está en Dios. Los tiempos en Dios lo controla Dios. Por eso el calendario de Dios no es el calendario del hombre. Por eso el mismo Dios que fue ayer es el mismo Dios de hoy. Por eso los hombres que han sido iluminados por esta luz, por esta vida que es Jesucristo, no están sujetos a ninguna idea, no están sujetos a ningún concepto humano, porque no están sujetos a la ciencia que choca. Por eso nos vemos diferentes. Por eso nadie nos ve si no está en esa luz que dice David. En tu luz veremos la luz. Nadie puede ver a Jesús. Nadie le puede decir Señor, Señor, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Y nadie le puede decir al Señor entra o ven si no está en esa luz que dice David, ese conocimiento. Entonces por eso que dice David en el Salmo 27 que Jehová es su luz. Dice el Salmo 27. Déjame leérselo, hermano. Salmo 27. Dice David ahí algo que David no está expresando nada fuera de él. Todo lo que David está expresando, lo mismo que lo expresó Pablo y lo mismo que lo hemos expresado, todo lo que Dios nos viene dando no está fuera de nosotros, está en nosotros, porque dijo la enseñanza de la hermana Ana que Dios nos está enseñando. Si Dios nos está enseñando, ¿dónde está Dios entonces? Está entre nosotros. Creámoslo, hermano, que como dijo la palabra, todo lo que Abraham hizo, lo hizo por la fe que iba en él, que no es otra cosa que la sustancia de esta misma doctrina. Porque no es una cuestión de una fe inventada, no es una cuestión de una fe imaginaria, no, es que esta enseñanza, este manantial, esta doctrina produce una sustancia, y esa sustancia produce una certeza, y esa certeza le garantiza a usted una vida, una visión, que usted está claro en Dios. Entonces dice David en el Salmo 27, Jehová es mi luz. Observen algo que él no dice Jehová es la luz, sino Jehová es mi luz. O sea, lo que él está viendo, lo que él está caminando, está con él. Él no está viendo nada fuera de él, todo lo está viendo con él. Jehová es mi luz y mi salvación. Dice ahí, ¿de quién temeré? ¿A quién tiene usted que temerle teniendo a Jesús como su luz? Hay alguien que puede estar en contra de, porque la palabra aún lo miramos desde el Israel natural. Todo lo que se ha levantado contra el pueblo de Dios y todo el que se levanta con la doctrina de Dios es como el huevo cuando choca con la piedra. Tarde o temprano recibe su castigo, porque fueron grandes reyes y grandes príncipes y naciones que Dios destruye y destruirá por su pueblo, por la obra de Dios. Porque Dios perdona cualquier cosa, pero el que se levanta contra la obra de Dios, contra la obra espiritual de Dios, ni en este siglo ni en el venidero tendrá misericordia. Por eso, hermano, que el Señor nos siga ayudando a amar y a mantener en alto siempre esta doctrina, que no tenemos aquí con qué pagar, hermano. No hay obra con la que usted pueda hacer, que pueda decir, esto yo lo he ganado, o Dios me lo está dando a entender, porque usted está haciendo o haya hecho algo. No, esto lo hemos alcanzado porque Dios ha tenido de nosotros misericordia. Señor, nos siga dando un espíritu humillado, un espíritu que nosotros siempre nos sintamos agradecidos de parte de Dios por lo que Él viene haciendo. Entonces, miren, hermano, cuando ustedes combinan esto que dice David aquí, ahora, miren para que ustedes vean lo que dicen los hermanos, el apóstol Juan, aquí en 1 de Juan 1, para que ustedes vean lo que dicen ellos y lo que decimos también hoy nosotros, porque el mismo Jesús, como la vida que le fue a ellos manifestado, así también nos ha sido manifestado también a nosotros. Miren lo que ellos dicen aquí, lo mismo que dice David, pero ellos lo dicen de otra manera, pero es lo mismo. Dice así, vean bien, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Ellos la vieron, la palparon. Ahora, si ellos la vieron y la palparon y la anunciaron, ¿con qué ojos la vieron? ¿Con qué mano la palparon? No la palparon con esta mano que tenemos, ni con los ojos físicos. Lo entendieron, hermano. Por eso es que el que entiende conoce esta obra. Por eso es que cuando usted entiende y conoce esta obra por revelación de parte de Dios, usted no lo aparta nadie de ahí. De este lugar no lo saca nadie. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿qué me apartará a mí del amor de Dios? Nada. Porque esta vida que ha manifestado la palabra, hay otro versículo que yo quiero, hermano, que meditemos en él. Y son dos versículos, pero quiero que los combinemos con Mateo 5:14 y San Juan 3:19 al 21, para que observemos la diferencia que hay aquí de dos grupos. Ahí en Mateo, la escritura dice que ellos son la luz del mundo y que una luz no se puede esconder, hay que ponerla donde los hombres la vean. Ahora, si dice que hay que ponerla donde los hombres la vean, es que dice la palabra donde los hombres, los hermanos la entiendan. Porque para ver esta luz hay que entenderla, porque hay otra luz que es muy peligrosa, porque no es la luz verdadera, sino que se convierte en tiniebla, y esto puede provocar al hombre confundirlo, y es lo que Dios no quiere que haya entre nosotros. Esta escritura yo quiero que la leamos, que está en San Juan 3:19 al 21. San Juan 3:19 al 21. Para que ustedes vean aquí, allí en Mateo dijo la escritura que ellos eran la luz del mundo y que esa luz no se podía tener escondida. Ahora hay un problema, que esta luz que son ellos llega al mundo, y mire lo que pasa ahora. San Juan 3, desde el versículo 19, dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora allí en Mateo dijo la palabra que ellos eran la luz. Ahora, ¿usted cree, hermano, que un hermano consciente de lo que es la luz la va a rechazar? Un hermano entendido de quién es Jesucristo, porque Jesús es la luz. ¿De quién es Jesucristo cuando dice la palabra que por donde él pasaba no quería a los hermanos, ni nadie quería que él se fuera? ¿Usted cree ahora que va a querer un hermano consciente de la luz, lo va a rechazar? ¿Por qué le decía ahorita de hermanos que ya no se congregan con nosotros? Porque en la tiniebla, la palabra habla ahí en el Génesis, que las tinieblas, no hablando de una sola, porque hubo un individuo que lo entregaron a la tiniebla de afuera. Hay una tiniebla de afuera, hay una tiniebla de adentro. Y la palabra dice en una parte también que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no será más la misma tiniebla? Ustedes ven ahora qué es lo que es en sí la tiniebla. Esta enseñanza que tenemos 2 semanas aquí tiene también otra pregunta que dice: ¿cómo separamos la luz de la tiniebla? ¿Cómo separamos la luz de la tiniebla? Le traje todo esto antes de expresarle esta pregunta, porque si usted ve la tiniebla como verdad, si usted ve la tiniebla
Y cuando digo ve, no me refiero a la vista, sino a lo que entiende. Si usted entiende, porque dijo aquí la palabra que la luz vino al mundo y hubo algo que impidió que ellos recibieran la luz, y era que ellos amaron. Y si ellos amaron, quiere decir que su concepto, su idea estaba puesta en este primer ministerio que le llama la palabra a esta reunión de las tinieblas, porque en el Génesis capítulo 1 habla la palabra que las tinieblas, hablando de muchas, estaban sobre la faz de las aguas y el Espíritu de Dios se movía. Entonces yo le decía hoy a los hermanos y le hacía una pregunta y tuve que contestársela. La pregunta que le hacía era que por qué Dios separó la luz de las tinieblas. Porque en Dios todo tiene una razón. ¿Por qué separa Dios la luz de las tinieblas? El mismo versículo se lo dice, desde el versículo 1 del Génesis, el versículo 2 se lo dice. Dice que Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de la tiniebla. Dios separa la luz de la tiniebla porque la luz es lo que es bueno. Es la luz la que es bueno, no dice que es la tiniebla. Dios no dice las tinieblas son buenas. Dios las creó porque usted tiene que estar consciente de una cosa y lo otro, porque ¿cómo usted sabe lo que es limpio si no conoce lo que es sucio? ¿Cómo usted conoce la vida si no sabe la muerte? ¿Cómo usted conoce el mal si no conoce, cómo usted conoce el bien si no conoce el mal? Porque todo trae una contra. Entonces Dios, enseñando al hombre, ordenando al hombre, es lo mismo que pasa, hermano, con ese mismo capítulo del Génesis. Ahí también dice la palabra que la tierra está o estaba, porque cuando la palabra dice que estaba, quiere decir que ya no está, porque ya hay un orden. Entonces, la palabra, al decir que la tierra estaba desordenada, no está diciendo que es usted que esté desordenado, es la obra de Dios en el creyente. Ahora, ¿en qué consiste este desorden? ¿Por qué dice Dios que la tierra está desordenada? ¿Y qué es lo que trae orden a la obra de Dios o al programa de Dios o a la facultad de Dios? Les ponía de ejemplo este país a los hermanos acerca de las facultades que tenemos aquí. Aquí hay un grupo de personas que se llaman el colegio médico. Hay un grupo de personas que se llaman el colegio de abogados. Y así están todas estas facultades reunidas con diferentes nombres. Ustedes ven por qué que ahora el Salmo 50 dice que cada vez que Dios iba a jugar la tierra reunía a los cielos. Está compuesta la obra de Dios nada más por el cielo. Ese capítulo de Isaías 55:11, después usted lo lee más para abajo y va a ver lo gozosos que están los árboles. Que ahí dice la palabra que los árboles dan palmadas de aplauso. ¿Usted ha oído nunca una mata aplaudiendo? Ahora la tierra no está compuesta nada más de árboles. Dice la palabra también que las aguas, las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Entonces la tierra, nada más no es tierra tampoco, ni agua nada más. Ustedes ven, hermano, que ahora para que haya un orden en la obra de Dios, porque si usted va a construirle a Cristo o si usted va a formarle a Cristo a un hermano, usted tiene que saber todas las herramientas que forman el cuerpo de Cristo, ¿o no? Si usted le va a formar a Cristo a un hermano, usted tiene que conocer todas las herramientas que forman el cuerpo de Cristo, o por lo menos tener la parte que Dios le tiene a usted, porque como Dios usa diferentes maestros para formar esto, pero la palabra registra al apóstol Pablo que andaba, porque Pablo dice que él se vio con dolores de parto hasta que le sea Cristo formado. Entonces Pablo andaba haciendo este trabajo. Pablo andaba formando a Cristo. Pero ¿qué estaba formando Pablo como Cristo? Era un testimonio. Pero primero tuvo Ananías que formárselo a él. La palabra no dice el tiempo que se tomó Ananías formándole, porque es una expresión de la palabra, un misterio de la palabra, donde la palabra esconde ahí este caminar, porque usted se va a ir dando cuenta en estos lugares. Por ejemplo, cuando Pablo llega, hay un punto específico a donde Jesús le aparece a Saulo. ¿Ustedes sabían eso, hermano?
¿Ustedes creen que Saulo nada más pasó por Damasco? ¿Te han meditado en eso, hermano? ¿Ustedes creen que nada más Saulo nada más caminó por ese puntico, por Damasco? No. Saulo tenía mucho caminar. Pero en ese punto preciso que tiene la palabra llamado Damasco, es donde Cristo Jesús aparece. Y usted se da cuenta cuando Él aparece a ese mismo lugar, porque Damasco está en República Dominicana. Damasco está allá también, porque usted tiene las escrituras y yo tengo las escrituras. Y es en la escritura, en el plan y el programa de Dios, es en la escritura donde están todos estos lugares que la palabra señala con nombre. Y al señalar la palabra con nombre, usted se va a ir dando cuenta por cada lugar que pasó aquello, porque ahí usted yendo pasando, usted se va dando cuenta, hermano, se va dando cuenta, porque hay la palabra ahí procesándolo con el mismo proceso, con la misma enseñanza que él usó con Saulo, usted se va a ir dando cuenta que ahí no hay nada nuevo, que lo mismo que fue ayer, que hoy, usted se va a ir dando cuenta, pero aquí fue que Pablo estuvo, aquí fue que Saulo estuvo, aquí fue que Abraham estuvo, porque si vamos caminando, le voy a decir algo, hermano, que me trajo el Espíritu ahora, y no me lo quiero quedar solo. ¿Ustedes saben por qué razón cada hombre de esto, Abraham, como el apóstol Pablo y todos estos hombres, le ponían una señal a cada manifestación o a cada visión que Dios le daba? Porque que cuando usted va caminando, usted encuentra la señal. Y usted dice, pero mire, aquí fue que estuvo Abraham, aquí fue que Jacob se acostó. No es un sueño, hermano, esto no es un cuento. Esto es algo real. Cuando usted va siendo procesado por la obra de Dios, usted se va dando cuenta por donde aquello pasaron, porque no hay nada nuevo. Lo mismo que fue ayer, que hoy. Entonces, hermano, esto es lo que produce en nosotros este gozo tan grande. Hombre, que nos encontramos, porque cada vez que nos encontramos en el culto de Dios, ¿ustedes creen, hermano, que en el culto de Dios nos matamos nosotros? ¿Ustedes creen que en este caminar, en este camino que es Jesucristo, porque al final de la jornada, ¿a dónde llevó? Si Jesús es el camino que lleva al creyente al Padre, ¿a dónde llevó Jesús a los apóstoles? ¿Al Padre? ¿En dónde quedó Abraham? ¿A dónde quedaron todos? Entonces, como dio ese espíritu, cuando Jesús, que es la palabra, que es el verbo, sale de Dios, y dice la palabra, que ella no regresa vacía. Pero cuando la palabra salió a Bucana y llegó a de Dios, ¿con quién llegó la palabra? ¿Volvió vacía? Porque ¿a dónde? Si salió a Bucana, ¿usted cree que la va a dejar? La palabra la va a dejar. Si Dios le envió a buscarla, ¿la va a dejar? No. Si la palabra fue enviada a buscar a la hermana Aníbal, ¿va a dejar la palabra a la hermana? Si la palabra fue enviada por Dios a buscar a Marfa, ¿la va a dejar? No. Y es por eso que yo no quiero que ustedes pierdan su tiempo mañana viendo a una persona en una caja como que ahí se está yendo con Dios. No. No busque ahí. No busquemos ahí. Nosotros no nos reunimos ahí, mis hermanos. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es una esperanza viva en Cristo. Eso no son los cuentos que reúnen los hijos de Dios en el lugar verdadero de Dios. No. Porque fue como dijo la palabra el domingo. Dijo ahí la palabra en San Juan, que el que oía su palabra había pasado de la muerte a la vida. El que oye su palabra pasa de muerte a vida. Entonces, si pasa de muerte a vida, ¿usted cree entonces que esta vida tiene que ver nada con la vida del cuerpo físico? No, mi hermano. Por eso es que yo quiero que al Dios terminar su obra en nosotros, como lo está haciendo su palabra, usted y yo, adquiriendo la facultad como tenemos de parte de Dios, cuando se reúnen 50 personas con la facultad de abogado, se reúnen 50 hombres, pero solamente se reúne un solo testimonio, porque el abogado es nosotros. Cuando nosotros nos reunimos en este culto, todos desaparecemos, porque solamente queda Dios como espíritu.
¿Pero en quién? En el grupo. Por eso es que aquí todas las coronas, por eso es que vemos a todos los apóstoles, esos 24 tirando su corona, porque en este lugar nadie es grande. En este lugar quien tiene que estar coronado es Cristo, porque Él es quien se merece la corona, porque Él es quien venció al enemigo y Él es quien echa fuera al enemigo y Él fue quien venció y vence la muerte. Pues como decía la palabra y como dice la pregunta, ¿cómo separamos la luz de la tiniebla? Si la luz es un conocimiento, la tiniebla también es otro conocimiento, que es lo contrario a la vida. Porque la luz, este conocimiento pasa a ser una vida. Y lo vamos a ver en San Juan 1. No sé el tiempo, hermano, que me quede. Vamos a ir a San Juan 1 para que ustedes vean lo que es esta vida. ¿Qué es Jesús como la vida? San Juan 1, desde el 1 al 9. Dice: en el principio Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Y la vida es la luz de todos los hombres. Pero esto no es hablando de los hombres físicos. De cualquier hombre, no. Esta luz, que es el testimonio, que es la vida, que es la visión de lo que está escrito, la reciben los hombres que han sido elegidos por Dios para recibir esta manifestación. Porque nadie puede manifestar esta manifestación si primero no le ha sido revelada. Por eso es que ellos dicen que ellos anuncian lo que a ellos desde el principio se les manifestó. Porque la vida estaba con el Padre y a ellos se les manifestó. Y eso anunciamos, dicen ellos. Ustedes ven por qué también nosotros en este tiempo, hermano, hacen tantos años, nosotros tenemos que ser, hermano, agradecidos de parte de Dios. Ustedes saben, todos los milenios, 2000 y pico de años de la manifestación de la iglesia, todos estos hombres, por todos los enemigos y todas las intenciones del enemigo, sacar fuera a la Biblia de existencia. Y Dios manteniendo de pie, caminando por encima de toda mente macabra, de todo espíritu macabro. Dios ha permitido que la Biblia se mantenga todavía hasta el día de hoy de pie. ¿Ustedes creen, hermano, que eso no lo hace nadie? Eso nada más lo hizo y lo hace Dios por el amor hacia nosotros, para que hoy nosotros estemos participando de esta vida que hace 2000 y pico de años. Digo del apostolado, porque ya David y todos estos hombres habían participado de esta misma vida. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Y por qué le digo que nosotros tenemos que ser bien agradecidos y vivir siempre de doble regocijo, glorificando y alabando a Dios? Le digo, porque fue lo que Jesús le dijo a los apóstoles. Jesús le dijo a los apóstoles: bienaventurados vuestros ojos y bienaventurados vuestros oídos. Ustedes ven lo que dijo Juan allí, que los que vieron sus ojos, los que palparon su mano, los que ellos vieron, ahora tuvieron hombres que quisieron ver esto, tuvieron hombres que quisieron palpar esto, pero no les fue posible porque no era para ellos y no era el tiempo de ellos. Eso no quiere decir que ellos no le sirvieran a Dios, porque a Dios, como le he dicho, en Dios hay un reino organizado. Y al haber un reino organizado, hay quienes le sirven a Dios en la tierra que nunca le sirven en el cielo. Hay personas que vinieron para servirle a Dios en la tierra, para hacer una obra de Dios en la tierra. Y ahí termina. Y como le hacen a Dios una obra en la tierra, ¿dónde ustedes creen que queda? Cuando Adán terminó, hermano, le voy a decir esto, mire que me lo trajo el Señor ahora. Cuando Adán terminó y murió, ¿a dónde fue que Adán volvió? Dice la palabra que del polvo fuiste formado. ¿Y a dónde fue que volvió? Al polvo. Pero que había en él como vida, ¿usted cree que se quedó en el polvo? Cuando Jesucristo fue crucificado, en la parte final,
¿Qué fue lo que él dice la palabra? ¿Qué fue lo que él le entregó a su padre? Cuando dice ahí la palabra, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Entonces, ahí nosotros miramos por qué le digo que tenemos, hermanos, que seguir con ese corazón que Dios está poniendo en nosotros, pidiéndole a Dios que nos permita serle fiel, que nos permita agradecerle siempre, alegre, no importa por el proceso que estemos pasando, alegre, contento, hermano, con lo que Dios nos da. Porque lo que usted y yo vamos oyendo y vamos entendiendo de parte de Dios, esto no es de la tierra, esto es del cielo. Por eso quiero que les enseño a ustedes y a todos mis hermanos, y les digo que en la parte final quiero que nos reunamos, porque es ahí donde nos vamos a encontrar, y es ahí donde las futuras generaciones que han de ser evangelizadas por esta enseñanza nos han de encontrar, por el entender que nos está dando Dios. Porque yo me encontré con Saulo, me encontré con Pablo, me encontré con Abraham y me he encontrado con todo en lo que he venido entendiendo de la palabra. Y yo sé que ustedes, por lo que van entendiendo de la palabra, eso también. Entonces yo les pregunto, hermano, ¿ustedes creen que Dios dejó a Abraham en la tierra? Hoy no dice la palabra que cuando murió el hombre pobre y murió el hombre rico, ¿a dónde fue que el hombre pobre fue? La palabra dice que fue a los senos de Abraham. Entonces, si fue a los senos de Abraham, ¿quién es en sí Abraham? Porque dice la palabra que fue a la gloria. Fue a la gloria que el hombre pobre, pues el hombre participar. Que al decir la palabra el hombre pobre, no es que este hombre era pobre de dinero, hermano. Pero era un hombre fiel. Porque la palabra dice que es de los pobres el reino de Dios. El reino de Dios es de los pobres. Este hombre era pobre porque no era un rico en su concepto, porque es difícil un rico entrar al reino de Dios. Sí, este hombre, al ser pobre, no tenía nada, pero tenía la promesa de Dios. Y por eso dice que cuando muere, va a los senos de Abraham, porque la vida que había en Abraham, porque a Abraham le fue dada la vida por fe. Abraham ganó la vida de Dios por fe. Y por Abraham ganar la vida de Dios por fe, fueron muchos y somos muchos los herederos que siguiendo esa vida, siguiendo esa fe, Dios nos mantiene en la fe de Abraham. Entonces, estos hombres, y por eso vemos a Zaqueo, que aunque tenía el pueblo un concepto de que era un ladrón, Jesús no lo vio así. Jesús dijo: desciende hoy, Zaqueo, porque yo tengo que cenar contigo, por lo cual tú eres descendiente de Abraham. Ustedes ven, hermano, la línea que venía Zaqueo. Venía en la línea de que Jesús no podía irse sin buscar a Zaqueo. Porque Jesús es la palabra y es enviada, es la vida de Dios enviada a darle vida a todos los que son predestinados y están listos de parte de Dios para ser llevados al lugar donde Dios siempre ha estado. Por eso hay muchos hermanos y hay muchas personas que no le dan importancia a la obra de Dios y se conforman con servirle a Dios en la tierra. No, hermano. Hay un himno por ahí que dice: no me dejes, Señor, en la tierra. No me dejes. No me dejes en la tierra, Señor. Por eso David decía que Jehová no lo iba a dejar en el polvo de la tierra. Había una esperanza en David, que él sabía que iba a morir. Jesús lo expresa. Jesús dijo que él iba a morir, pero que a los 3 días iba a resucitar. Jesús, como el verbo, yo quiero expresarle algo, hermano, que me lo trae el Espíritu ahora. Eso se ve como una expresión sencilla. Pero si Jesús le está diciendo esto a los apóstoles, está concientizando a los apóstoles de que él va a morir, pero va muriendo. Para que usted esté consciente de que él va a morir, pero que no lo va a dejar muerto. De que usted esté consciente que él va a bajar, pero no lo va a dejar abajo. Alabado sea Cristo, hermano. Esto es algo grande, esto es algo que solamente lo va a entender Dios. Jesús le dijo: yo seré maltratado, pasaré por la muerte, pero a los 3 días, son 3 días nada más el tiempo de la tierra retener a Jesucristo. Pero la palabra dice, y es por eso, hermano, que la palabra dice que el que cree
que Jesucristo se levantó entre los muertos, ese tiene a Dios. Ustedes ven que el que cree que Jesucristo se levantó entre los muertos, ese tiene a Dios. Pero ¿cómo usted cree que Jesucristo se levantó entre los muertos? Es cuando usted entiende, porque ya Jesús se haya levantado de todos estos testimonios que vinieron muriendo por causa de perder la vida, que es el verbo. Así, hermano, creo que el tiempo se está cumpliendo. Como le cité todas esas escrituras, ya quiero dejarle de último, hermano, para que ustedes mediten, y se lo quiero dejar como tarea. Algo que escribí, que dijo el apóstol Pablo: yo tengo la mente de Cristo. Otra preguntita que quiero que ustedes mediten en. ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es tener la mente de Cristo? Quiero que mediten en eso. El tiempo no da, hermano, para seguirle hablando sobre esto, pero seguiremos en otra ocasión en esa misma línea, meditando en todo esto. Que la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos siga ayudando como lo está haciendo, y seguimos, hermano, escudriñando todas las escrituras. Amén.